Muchas veces tenemos el corazón partido, una frase que describe la condición de nuestro corazón, un corazón roto, un corazón herido, un corazón desquebrajado, por diferentes circunstancias. A veces tienen que ver con cosas externas o a veces tienen que ver con cosas internas. A veces nos rompen el corazón personas a través de alguna traición, algún chisme, alguna crítica, alguna idea equivocada acerca de nosotros, pero a veces somos nosotros mismos también los que podemos partirnos el corazón a nosotros mismos, es decir, provocarnos heridas en nuestro interior. A veces son otros los que las provocan y a veces somos nosotros mismos los que herimos nuestro propio corazón, y así tenemos el corazón partido. Esa frase en donde usamos para decir tengo el corazón partido significa estoy pasando por una etapa complicada, difícil, estoy herido, y ese corazón partido me provoca en mi ánimo un down, o sea, me provoca estar apagado, un desánimo, un desgano, casi hasta depresión, producto de tener un corazón herido, de tener un corazón partido. Y en la Biblia encuentro por lo menos, quiero mencionar dos ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de Moisés, cómo Moisés fue herido en más de una ocasión en su corazón por el pueblo, por la gente que le rodeaba. Él nació en una época bastante complicada. Si usted abre conmigo la Biblia en Éxodo capítulo número 1, y voy a hacer por ahí un recuento interesante. Él nació en una época complicada donde no debió haber nacido. Dios en su providencia le salva la vida, fue a parar al palacio de los egipcios, creció y fue educado en Egipto como uno de los príncipes de Egipto. Y desde muy pronto en el relato de Éxodo encuentro que a Moisés una y otra vez la gente le partió el corazón en más de una ocasión. Por ejemplo, en el capítulo número 2, cuando se acerca con aquellos dos hebreos que estaban discutiendo y se acerca y les dice, oigan, ¿por qué pelean? Inmediatamente voltean los hebreos con un desprecio tremendo y le dicen, ¿tú quién eres? ¿Quién te puso como juez de Israel? Obviamente eso no es algo que le hubiese agradado a Moisés. Seguramente partió su corazón, seguramente se sintió mal, se sintió herido. Él mismo dijo, bueno, sí es cierto, ¿quién me está llamando a este pleito? Yo vivo bien, estos que son esclavos, que se las averigüen. Pero sin embargo puedo ver que Moisés tenía un corazón muy recio, o sea, era de un carácter muy sólido. Aunque para muchos de nosotros cosas como estas nos hubieran partido el corazón, yo encuentro que Moisés como que se mantuvo ante estos embates firme. Tiempo después o años después, pero no muy lejos en el relato bíblico, cuando Moisés ya regresa a los 80 años que Dios los llama y regresa a Egipto a liberar al pueblo, habla con Faraón y Faraón se enoja y le dice, ¿tú quién eres? ¿Y ese pueblo quién es? ¿Y ese Dios, Jehová, que quiere que Israel sea liberado, quién es? Yo no lo conozco. Y después de que Moisés sale de la presencia de Faraón, Faraón da una orden, les dice, pídanle la misma cantidad de ladrillo a estos israelitas, pero ya no les entreguen paja, que ellos la recolecten, que ellos la junten y les van a pedir la misma cantidad. Evidentemente esto era más trabajo para el pueblo de Israel. Y cuando Moisés sale de la presencia de Dios y esta noticia llega a los israelitas le reclaman a Moisés y dicen, Moisés, ¿para qué ibas? Seguramente esto pudo haber roto el corazón de Moisés. No creían en él, no creían en su llamado, no creían en Dios, no creían en lo que Dios le había dicho a él. Sin embargo, Moisés se mantiene intacto, por decirlo de alguna manera. Algunos capítulos después, cuando ya pasan las plagas y viene la liberación de Israel a través de esas últimas plagas, la plaga de la muerte de los primogénitos, y ya van de salida, y usted sabe que Faraón manda al ejército para que maten a los israelitas. Ahí otra vez, donde parece que no hay escapatoria, Moisés liderando a este pueblo que va de salida, Egipto viene tras ellos, está la montaña en un lado, el desierto en otro, el mar enfrente y el enemigo atrás. Parece que no hay escapatoria y ahí otra vez el pueblo murmura contra Moisés. O sea, otra vez, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado, nos sacaste para matarnos en el desierto. Y esto probablemente fue haciendo mella en el corazón de Moisés, y para nosotros, por menos de esto, quizá algunos de nosotros nos hubiéramos herido tanto que nos hubiéramos desganado, pero Moisés era un hombre fuerte. No fueron la única vez que hablaron así acerca de Moisés. Ya Dios hace el milagro, pasan el Mar Rojo, el enemigo queda atrás, son liberados. No muchos días después llegan a un lugar, vienen cansados.
hay un laguito ahí, el laguito tiene aguas amargas, cuando las prueban vuelven a murmurar contra Moisés, hiriendo su corazón, hiriendo su llamado, hiriendo su personalidad. Y otra vez, ¿para qué nos acaba? Mira dónde nos tiene, no tenemos ni agua para beber. Y es ahí donde Dios endulza las aguas de Mara. Luego les da hambre al pueblo y vuelven a criticar a Moisés. ¿Para qué nos sacó? Ahí en Egipto teníamos carne para comer. Y Dios da el maná. O sea, veo que Moisés era muy fuerte de corazón, como que nada lo hería, ¿no? Después, capítulo 17, una página después, tenemos sed, ¿para qué nos sacaste? Nos sacaste para matarnos de sed. Y Dios saca agua de la roca. O sea, Moisés es un hombre con un corazón muy fuerte. Pero llego a un punto en el relato, a pesar de todas estas heridas que a muchos otros líderes los hubieran tumbado, encuentro cuando llego al capítulo número 33, después de que viene aquella adoración, aquel becerro, Moisés desciende, se molesta, y Dios hace una declaración en el capítulo 33, en donde habla con Moisés y le dice: Moisés, ya no puedo estar yo más entre este pueblo. Necesito que les digas que son un pueblo de dura cerviz, que ya no voy a andar en medio de ellos porque quiero llevarlos a la tierra prometida, pero ya no puedo andar en medio de ellos porque son muy rebeldes, son muy tercos, son muy cabezones, y no vaya a ser que en algún momento mi celo los consuma. Y entonces Moisés, cuando habla con el pueblo, a mí me impacta, porque dice el versículo 4 que cuando el pueblo oyó esta mala noticia, a ver, entendamos esto, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Ahora, ¿en qué enfocó el pueblo la mala noticia? La mala noticia para el pueblo, lo dice el versículo 5, es que a ellos les había dolido que Dios dijera que eran cabezones y que Dios había, como que les había dicho, bueno, no vaya a ser que los consuma. O sea, qué mala noticia, Dios nos puede consumir, qué mala noticia, Dios piensa que somos cabezones. Pero Moisés no vio así. O sea, la mala noticia para Moisés no es que Dios les hubiera dicho que eran un pueblo de dura cerviz y que probablemente los pudiera consumir, por eso tenía que salir del medio de ellos. La mala noticia para Moisés fue esa, que Dios dijo: ya no puedo estar en medio de ustedes. Y entonces Moisés, ahí sí se le rompe el corazón. Ahí sí, nada lo había conseguido, ni la crítica, ni la falta de agua, ni que el alimento, ni que nos vas a matar, ni que nos vas a matar de hambre, ni de sed, ni para eso nos sacaste. No, eso no había herido el corazón de Moisés. Ahora Moisés es herido porque Dios le dice: ya no puedo estar en medio de ustedes. Y Moisés tiene que sacar el tabernáculo y tiene que ir fuera del tabernáculo, Moisés, a encontrarse con Dios. Y entonces ahí Moisés le dice: Dios, tengo mi corazón partido. Me partiste el corazón cuando me dijiste que ya no vas a ir con nosotros. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, yo ya no quiero seguir. Y entonces ahí es Dios donde le dice y le reitera. Estoy en Éxodo capítulo 33, versículo 14, y le dice a Moisés: Moisés, no te preocupes, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés tenía un corazón muy fuerte, pero lo habían intentado herir de muchas maneras, el pueblo lo había herido de muchas maneras, y nunca encuentro que Moisés se desanimara, se desganara. Pero en este punto, cuando Dios le dice: ya no puedo ir en medio de ustedes porque el pueblo es cabezón, el pueblo hirió profundamente el corazón de Moisés, porque había hecho que Dios tuviera que tomar esta decisión. Y entonces Moisés, desanimado, muy herido, le dice: Dios, me rompiste el corazón, pero acude a Dios. Y aquí encuentro cómo Dios sana su corazón herido. Y le dice: Moisés, no te preocupes, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y es ahí donde Dios le muestra su gloria, le sana el corazón y le hace entender que tiene que hacer esto, pero es por su propio bien, pero que Dios va a permanecer y su presencia con Moisés. Muchas veces otros hieren nuestro corazón, pero siempre es Dios el que puede sanarnos, aunque sean otros los que nos hieran. Ahora bien, permítame dejar el ejemplo de Moisés, que fue herido de una y de mil maneras por otros, por el pueblo, por los hebreos, en Egipto, en el desierto, en muchos lugares. Pero como Dios, cuando Moisés se sintió herido, Dios sanó su corazón. Ahora permítame ir a un ejemplo en el Nuevo Testamento, que es el ejemplo de Pedro, en donde a Pedro no lo hirieron los demás. Pedro se hirió a sí mismo. Llego al Evangelio de Lucas y quiero que usted, si tiene por ahí su Biblia, lo busque conmigo, a los últimos capítulos del Evangelio de Lucas, capítulo 22. Cuando Pedro niega a Jesús, es un episodio muy doloroso para Pedro. Es un momento muy difícil. Su corazón
quedó partido al final de este relato cuando lo niega 3 veces. Ya Jesús había sido arrestado. Pedro andaba por ahí cerca, lo estaba mirando de lejos. Alguien vino a acusarlo y le dijo, tú eres de ellos. Lo negó una vez. Después otro vino y dijo, ¿de veras tú eres de ellos? Lo negó 2 veces. Después vino otro tercero y le dijo, ¿de verdad tú eres de ellos? Lo negó 3 veces. Y entonces cuando lo negó 3 veces cantó el gallo, que era la señal que Jesús le había dicho, Pedro, ni te creas muy fuerte. Hoy antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dado, y cuando el gallo cantó, Lucas lo narra así, dice que Jesús volteó, versículo 51, y el Señor miró a Pedro, o sea, Pedro estaba lo suficientemente cerca como para que Jesús lo mirara. Cuando cantó el gallo, Jesús dijo, ya sucedió. Volteó con Pedro, lo miró, y Pedro sintió una daga que atravesó su alma. Y ahí fue herido su corazón, tan herido que dice el verso 62, que saliendo fuera, lloró amargamente, lloró profundamente. Su corazón se había partido, se había herido. Ahora, pensemos en esto. ¿Quién hirió el corazón de Pedro? ¿Fue Jesús el que lo hirió con esa mirada? No, no fue Jesús. ¿O acaso lo hirieron los que lo acusaron y le dijeron, tú conoces a Jesús, tú eres de ellos? No, ellos tampoco hirieron a Pedro. ¿O acaso pensamos que fue el gallo el que hirió a Pedro? Tampoco, no fue el gallo, no fueron los que lo acusaron, no fue Jesús. Pedro se hirió a sí mismo por esta determinación, por esta decisión equivocada de haber negado a Jesús. Se acordó y entonces le provocó una herida profunda, profunda. Muchas veces somos nosotros mismos los que con nuestras malas decisiones herimos nuestro corazón, nos partimos a nosotros mismos el alma, permitimos que dolores vengan a nosotros por nuestras equivocaciones, como es el caso de Pedro. Pero también en este caso, aunque haya sido la culpa de Pedro, Pedro mismo se hirió a sí mismo en su corazón por negar a Jesús 3 veces. Encuentro que el que sanó su corazón fue el Señor. Fue el Señor el que llegó cuando resucitó y lo buscó. Fue el Señor el que se le presentó. Fue el Señor el que le dijo con su resurrección, Pedro, no te preocupes, me negaste, aquí estoy. Fue el Señor el que lo buscó en la playa, Juan capítulo 21, y dirigiéndose a él le preguntó, ¿me amas, Pedro? Y en aquel encuentro que Pedro tuvo con Jesús, Jesús sanó su corazón. Ese encuentro fue un decirle, Pedro, no te preocupes, me fallaste, ya sé que te dolió, se te partió el corazón, pero yo quiero sanártelo y he venido a sanártelo porque tú eres útil para mi reino. Lo que quiero que entendamos es que hay muchas maneras en las que el corazón se nos puede partir. Hay muchas cosas que pueden herir nuestro corazón. Hay personas que pueden herir nuestra alma o podemos ser nosotros mismos los que provoquemos heridas en nuestro interior. Pero hay alguien, solamente alguien que puede sanar nuestro corazón herido y ese es Dios. Así como sanó el corazón herido de Moisés porque Dios había establecido que su presencia ya no iba a estar en medio del pueblo y Dios le dijo, no te preocupes, Moisés, mi presencia irá contigo. Con la presencia de Dios sanó el corazón de Moisés. Y así como Pedro también fue sanado con la presencia del Señor Jesús hasta que no se encontró con él, lo trató y le dijo, Pedro, no te preocupes, me fallaste y eso hirió tu corazón, pero yo aquí estoy. ¿Sabes? Lo que puede sanar nuestro corazón herido es la presencia de Dios con nosotros. Él es el único que puede sanar nuestro corazón. Si tienes un corazón herido, porque otros te han herido, porque otros no creen en ti, te han criticado, te han juzgado, o quizá tienes un corazón herido por tus equivocaciones y porque tú mismo te has herido a ti mismo y has llorado amargamente y han pasado los días y tu ánimo no se levanta y parece que en vez de levantarse tu ánimo está peor, producto de tener un corazón herido. Déjame decirte que Dios este día quiere sanar tu corazón. Él puede sanar tu corazón. Si los demás te han herido, si alguien te ha lastimado, si alguien te ha traicionado, si alguien ha provocado alguna herida, Dios puede sanar tu corazón. Si has sido tú mismo el que con tus equivocaciones te has herido a ti mismo, Dios puede sanar tu corazón. Es Dios el único que puede sanar al corazón partido. Él se encarga de tomar los restos de nuestro corazón y darnos un corazón nuevo, un corazón sano, un corazón limpio, un corazón sin heridas, ni siquiera las cicatrices, porque Dios lo que hace, lo hace perfecto. Y aun si quedara algún recuerdo de algún detalle,
será para que tú vivas agradecido para Dios de cómo Él ha sanado tu corazón. Si hoy estás herido, acude al Señor. Él puede sanar tu corazón. Él puede agarrar los trozos de tu alma, de tu ser, y volverlos a juntar y volver a hacer un milagro y hacer de ti una vasija nueva. No mantengas el corazón partido. Dios puede sanarlo. Oremos. Señor, te agradezco mucho por esta tremenda palabra que nos das. Porque tú sabes, Señor, que en este mundo hay muchas cosas que nos hieren, que nos lastiman. A veces tiene que ver con gente cercana, con gente a la que amamos. A veces tiene que ver con la opinión de los que nos rodean. O, Señor, a veces son múltiples las cosas que pueden herir nuestro corazón. A veces somos nosotros mismos, Señor, los que con nuestras equivocaciones y malas decisiones nos provocamos heridas a nosotros mismos. Pero, Señor, hoy con nuestro corazón herido queremos acercarnos delante de ti y pedirte que tú nos toques, que tú nos sanes, que tú nos restaures, que tú juntes los pedacitos de nuestro corazón y nos hagas, Señor, otra vez de nuevo para que tengamos un corazón sano para ti. Si nuestras lágrimas han sido muchas, enjuga, Señor, nuestras lágrimas. Permite que cada persona que hoy se está acercando a ti, Señor, pueda ser sanada en su interior con tu presencia, porque es tu presencia lo que sana nuestra alma, Señor. Haz que tu presencia se haga presente en nuestro interior en este momento. Espíritu Santo, hazte presente en nuestro interior y comienza a sanar aquellas heridas que hemos arrastrado por años para que podamos ser cristianos, hijos tuyos, sanos, limpios, enteros para ti, Señor. Perdónanos si nosotros mismos nos hemos herido y hemos lastimado nuestro propio corazón. Y ayúdanos, Señor, a sanar. Permítenos con el paso, Señor, del día a día en tu presencia. Permítenos, Señor, ir restaurando ese corazón partido y que tu presencia, al tocarnos a cada instante, Señor, pueda purificarnos, sanarnos y limpiarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos ofreces. Gracias, Señor, por sanar nuestro corazón herido. Enjuga nuestras lágrimas y quita nuestro llanto amargo para que podamos, Señor, ser cristianos felices, descansando en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. No permanezcas con un corazón herido, como fue el caso de Moisés o de Pedro. Acuérdate que ellos acudieron a Dios. Moisés acudió a Dios y Dios trajo su presencia y sanó su corazón. El Señor acudió a Pedro y sanó su corazón. Deja que Dios sane tu corazón. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.